En esta presentación vamos a ver las principales enfermedades de trigo. En la actualidad, de las tres adversidades bióticas generales de todos los cultivos, malezas, plagas y enfermedades, sin duda las enfermedades es el principal problema biótico del cultivo de trigo. A manera de introducción, uno de los aspectos más importantes para definir las diferentes enfermedades es ubicarlas en el ciclo del cultivo. Esto nos va a dar una idea de qué órganos de la planta afectan y cuán grave es el efecto sobre los componentes fisiológicos y numéricos del rendimiento. La primera enfermedad que estamos ubicando dentro de este ciclo es el tizón de plántula. Esta enfermedad proviene de hongos que están fundamentalmente en el suelo y afectan lo que es el stand de plantas. A continuación tenemos tres rollas. Las tres rollas las vamos a diferenciar por el color que presentan las pústulas y por el órgano de la planta que ataca. La primera que estamos observando es la roya amarilla, que puede aparecer en macollaje, en cañazón y por supuesto es mucho más grave si afecta en el periodo crítico y en llenado de grano, y también se la denomina roya de la gluma y el nudo. Luego está la roya anaranjada, también llamada roya de la hoja, nos da idea del órgano de la planta que afecta, que también es muy grave en el periodo crítico y fundamentalmente en llenado de grano. La tercera roya, que su nombre indica que es roya negra, produce pústulas a nivel del tallo, o sea que el nombre común también es roya del tallo. Luego vamos a estudiar dos carbones. Los carbones se visualizan fundamentalmente en el periodo de floración. El carbón volador viene junto con la semilla, crece durante todo el ciclo del cultivo y lo vamos a visualizar específicamente en el periodo de floración. El carbón cubierto es similar en cuanto al ciclo, ya que viene con la semilla y lo observamos en floración. Luego tenemos dos enfermedades de hoja, que junto con la roya amarilla y anaranjada son las cuatro enfermedades foliares más importantes en nuestra zona. Y luego tenemos la septoria del nudo y el gluma, la gluma, no tan importante como las anteriores, y que afecta fundamentalmente, como decía, también en el periodo crítico y afecta la etapa de llenado de grano. Y por último vamos a evaluar una enfermedad que yo diría que potencialmente puede llegar a ser la más grave que presenta el cultivo de trigo, que se denomina fusariosis o golpe blanco. Este complejo de hongos, que está fundamentalmente en el suelo, puede llegar a producir el debilitamiento de la plántula o incluso muerte de plantas. Como componente de rendimiento, afecta lo que sería el stand de plantas. Por supuesto, el control se realiza con fungicidas en semilla. Esta enfermedad, conocida como roya anaranjada o de la hoja, Puccinia recóndita, es una de las enfermedades más importantes en nuestra zona. El color de las pústulas es de color anaranjados y se presenta en una amplia zona de nuestro país, ya que tiene un amplio rango de temperaturas predisponentes. Es la enfermedad más frecuente en la Argentina y sus efectos sobre el rendimiento suelen ser moderados o graves, pero fundamentalmente en cultivares susceptibles. Acá es muy importante el concepto de elegir una variedad adecuada para esta enfermedad. Esta roya, al igual que las otras, es una enfermedad biotrófica, o sea que sobrevive parasitando plantas hospedantes o trigos guachos, y el viento es el principal mecanismo de diseminación de la enfermedad. Esta enfermedad, como decíamos, puede aparecer en etapas tempranas del cultivo, sobre todo en variedades muy susceptibles. Si no se hace un control en un momento adecuado, la enfermedad continúa avanzando hacia las hojas superiores, acompañando el crecimiento del cultivo. Como todas las enfermedades foliares, afecta área foliar, por lo tanto va a afectar la intercepción de la radiación y si sigue avanzando en el ciclo, como estamos viendo acá, ha llegado hasta la hoja bandera. Recordemos que la hoja bandera es responsable del 60% del llenado de grano. Por eso, en el periodo crítico y en llenado de grano es donde más grave son los daños que produce esta roya. Como decía, uno de los principales medios de control de esta enfermedad es la elección de las variedades. Al final de esta presentación vamos a ver lo que llaman el perfil sanitario de las variedades y ahí vemos qué comportamiento tienen a cada una de ellas. En este caso para roya estamos viendo el tipo de reacción
de la variedad a la infección de roya. Como dice ahí, de la catalogación de susceptible hasta una variedad resistente, vemos cómo se observan las pústulas a nivel de las hojas. Esta roya es potencialmente la más grave de las tres royas, ya que como su nombre común lo indica, afecta fundamentalmente lo que es el tallo. Produce pústulas de color negro enrumbroso, por lo tanto afecta la traslocación. Esta enfermedad requiere temperaturas relativamente más altas, más elevadas que las otras royas, por eso es más frecuente en el norte de la región triguera y en nuestra zona, si aparece, que no es muy frecuente, aparece ya hacia el final del ciclo del cultivo en la medida que aumentan las temperaturas, es decir, entre los meses de octubre y noviembre. Como componente de rendimiento afecta fundamentalmente lo que es el peso de los granos, ya que afecta la traslocación en la etapa de llenado de grano. Esta tercera roya se la llama también roya estriada o roya de la gluma. Esta enfermedad teóricamente era una enfermedad típica del sur de nuestra región triguera, en la zona 4 de trigo, ya que requiere normalmente temperaturas más frescas que las anteriores. Sin embargo, a partir de la campaña 2017 y por la aparición de nuevas razas fisiológicas, está adaptada a climas más cálidos y está siendo un problema muy grave aún en nuestra región triguera. Otro nombre común es de roya listada, por eso vemos que las pústulas no están alineadas como veíamos en el caso de la roya anaranjada, sino que están en forma de listas. Esta enfermedad, conocida como septoria de la hoja, presenta manchas necróticas de diferentes formas, pero la diferencia con la mancha amarilla que veremos a continuación es que no presenta un halo clorótico. Luego se hacen confluentes estas manchas y aparecen en esos lugares, que es la forma de confirmar la presencia de septoria de la hoja, los pignidios, que son una serie de puntuaciones negras. La mancha amarilla, al igual que la anterior septoria, son típicas enfermedades necrotróficas, es decir, que permanecen en el rastrojo. Esta enfermedad, para que se desarrolle, requiere temperaturas moderadas al comienzo del invierno. Y es importante ya que su propagación es a partir de la semilla o de los rastrojos. Tiene unas manchas necróticas elípticas y están rodeadas por un halo amarillento. Ese halo amarillento y la forma elíptica es la que la diferencia de Septoria tritici. Esta otra imagen de Drosera tritici repentis confirma lo que mencionaba, que es una zona necrótica, elíptica, y la gran característica es que tiene un halo clorótico rodeando la mancha. Para la roya anaranjada o roya de la hoja, el umbral que se recomienda para la aplicación de fungicidas es cuando alcanzan entre el 2 al 5% de incidencia foliar, fundamentalmente a partir de la etapa de encañazón. Para mancha amarilla los umbrales son más altos, alrededor del 15 al 20% de incidencia en esas mismas etapas. Esta enfermedad, denominada bipolaris, es bastante frecuente en los últimos años. En general, no es una enfermedad muy grave, pero sí tiene unas manchas muy particulares. Las lesiones tienen forma de ojo, lo que hace que comúnmente se la denomine mancha ocular. Luego lo vamos a relacionar con unos granos que tienen el embrión de color negro. Otra enfermedad del mismo género que septoria de la hoja es la septoria nodorum o septoria del nudo y de la gluma. Esta enfermedad se caracteriza por presentar esas manchas negruzcas con los pignidios en las glumas de las espigas de trigo y también en algunos nudos. Por lo tanto, va a afectar fundamentalmente lo que es tallo y puede llegar a provocar el quebrado de las plantas. A continuación vamos a ver dos carbones muy típicos de trigo. El aspecto más importante de estos carbones es que viene con la semilla, ya que en general utilizando fungicidas en semilla podríamos controlando de forma muy fácil, barata y muy eficientemente esta enfermedad. Ambos carbones tienen en común
que al venir con la semilla, el micelio crece internamente durante todo el ciclo del cultivo y lo vamos a visualizar fundamentalmente en la etapa de espigazón. Las espigas infectadas con este hongo normalmente emergen primero y el viento es el que disemina estas esporas y esas esporas se alojan en las flores sanas. Esa sería la forma de transmisión de la enfermedad. Como decíamos, este carbón volador se transmite por la semilla y es importante recalcar que este micelio está dentro de la semilla, por lo tanto no podemos visualizar en una semilla si está infectada o no. Por ello debemos recurrir a fungicidas en semilla, pero de tipo sistémico, para que controlen la enfermedad que se transmite dentro de la semilla. Este otro carbón es similar en cuanto a su ciclo, ya que crece internamente en la planta y lo visualizamos en la etapa de floración. La diferencia es que no destruye totalmente la espiga como si lo hace fustílago o carbón volador, ya que los granos permanecen manteniendo su forma original, solo que está totalmente reducido a una masa oscura, negruzca, que son las esporas del hongo. Estos hongos se parten en la cosecha y se adhieren al cepillo de los granos sanos. Así quedan los granos de este carbón llamado hediondo o cubierto para diferenciar de ustílago. Estos granos normalmente transportan las esporas que en la cosecha o en el manipuleo se rompen y se adhieren al cepillo de granos sanos. Y es un problema en la comercialización porque tanto este grano de carbón como el grano punta negra transmiten un olor desagradable a las harinas. Esta enfermedad, llamada fusariosis o golpe blanco de la espiga, cuando afecta totalmente la espiga, queda totalmente blanca como estamos viendo en este caso. Pero recordemos que esta espiga blanca puede tener otros orígenes que luego vamos a ver. Puede ser una afección por una helada tardía o también puede haber sido afectada la planta por la primera generación de diatraea que veremos luego en las plagas. Esta enfermedad, al afectar algunos granos o algunas espiguillas dentro de la espiga, afecta fundamentalmente lo que es número y peso de los granos. Y también afecta la calidad, ya que puede segregar algunas micotoxinas, por supuesto tóxicas para alimentación, tanto humana como animal. Esta enfermedad penetra a través de las anteras, o sea, específicamente en el periodo de antesis, cuando la espiga está mojada por rocío o lluvias. Esta enfermedad penetra en los ovarios en formación y detiene su crecimiento. Si luego de esta afección continúan las condiciones ambientales favorables, vamos a ver el micelio rosado algodonoso típico de Fusarium. Como es una enfermedad que penetra a través de las anteras, es muy importante observar en qué momento de la floración del cultivo se dan las condiciones ambientales predisponentes. Si es al principio de la floración, serán afectadas algunas espiguillas y o flores de la parte central de la espiga, y si es al final de la floración, las espiguillas superiores o inferiores. Por eso decimos que puede afectar totalmente la espiga, o algunas espiguillas, o algunas flores dentro de la espiguilla. El micelio de este hongo, que está normalmente en los rastrojos, ya que es una enfermedad también necrotrófica, siempre penetra por las anteras y se dan las condiciones predisponentes para la enfermedad. Pero luego, de acuerdo al comportamiento varietal, pueden afectar el llenado de grano en diferentes etapas. Todos estos granos que estamos viendo acá son afectados por fusariosis. Pero de izquierda a derecha estamos viendo que algunos pueden llegar a completar algo el llenado de grano, y otros, hacia la derecha, quedan totalmente chuzos, muy finitos, y se los denomina granos chuzos también. Pero bueno, el contenido de estos granos es un contenido muy blando, ya que estos granos se desmenuzan totalmente cuando uno los aprieta. Esta enfermedad, denominada oidio del trigo, no es una enfermedad muy importante, pero sí es importante en lotes con alta densidad o en años con muy buenas condiciones ambientales o por ahí en manchones de fertilidad o lotes con mucho nitrógeno. Es un micelio blanco algodonoso y afecta fundamentalmente tallos y lo que son las hojas y vainas.
La enfermedad que vimos hace un ratito como mancha ocular se transmite por semilla y se notan esas zonas negras en el embrión. Es mal llamado estos granos punta negra. Realmente el grano punta negra es el que presenta esporas de Tiletia del carbón hediondo, pero en el cepillo. Es muy importante conocer cuál es la fuente del inóculo de cada una de estas enfermedades. De allí que sea muy importante remarcar entonces que Fusarium y los dos carbones se transmiten por semilla. Vale aclarar que los fungicidas que debemos utilizar para ustílagos son fungicidas sistémicos, ya que el hongo está dentro de la semilla, y para Tiletia, como el hongo está afuera, pueden ser fungicidas de contacto. Para el caso de Fusarium, remarcar que lo que se transmite por semilla, o esos granos fusariosos que veíamos hace un ratito, producen normalmente muerte de plántulas. Y este hongo no tiene nada que ver con el golpe blanco. Cuando vimos el golpe blanco, es hongos que están en los rastrojos. A través de los rastrojos también se transmite Septoria tritici, que habíamos visto, y mancha amarilla o Dreslera tritici repentis. También es importante remarcar que Fusarium se puede transmitir a través de hospedantes secundarios y otros hospedantes cultivados. Finalmente, como aspecto muy importante, recordemos que las rollas son las típicas enfermedades biotróficas que se transmiten a través de plantas guachas. A manera de resumen para el control de las distintas enfermedades vistas, podríamos decir que para las tres rollas podemos elegir resistencia genética o buen comportamiento. De lo contrario, si la variedad se elige por alto potencial de rendimiento, pero es susceptible a estas rollas, no queda otra alternativa que el control químico. Este puede ser mediante triazoles o estrovirulinas, dependiendo de la etapa donde aparezca la roya y o el tipo de control que uno prefiere hacer. En los carbones ya habíamos dicho que el control es muy sencillo con tratamientos de semilla. Los fungicidas de semilla controlan perfectamente bien estos dos carbones, aparte de Fusarium como Dampinov. Aclaro esto porque acá en fusariosis estamos hablando en realidad del golpe blanco. Cuando dice fusariosis, el golpe blanco lo podemos controlar a través de la elección de las variedades, ya que hay algunas variedades que tienen buen comportamiento. Recordemos que el hongo penetra siempre por las anteras, pero luego avanza con distinta intensidad. De ahí está el diferente comportamiento que pueden tener distintas variedades. De no ser de esta forma, nos queda únicamente el control químico. También aclaremos que el control químico debe hacerse exclusivamente en el momento de antesis, cuando las anteras están expuestas al ambiente y a las condiciones de alta humedad. Mancha amarilla y septoria, rotación de cultivos es una muy buena medida, ya que son las típicas enfermedades necrotróficas que pueden quedar en los rastrojos. Y finalmente para septoria podríamos agregar buen comportamiento genético y finalmente el control químico, y al igual que habíamos mencionado para las rollas y otras enfermedades foliares. Finalmente, este es simplemente un ejemplo de lo que llaman perfil sanitario. Perfil sanitario resume para todas las variedades o casi todas las variedades que están en el mercado cómo es su comportamiento. En este caso estamos viendo un ejemplo que es para las tres rollas, sería para roya de la hoja, roya del tallo y roya amarilla. Pero hay otras publicaciones donde también exponen comportamiento de las variedades a otras enfermedades, como por ejemplo Dreslera, Septoria y Fusario, que habíamos dicho que era la enfermedad potencialmente más importante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.